De Brújula Internacional, un placer saludarles en nombre del embajador Julio César Pineda, quien se encuentra en el exterior atendiendo algunos compromisos académicos. Y llegó la hora de revisar la actualidad internacional. Comenzamos, por supuesto, con lo sucedido en la actualidad política española, y es que tras la debacle que sufrió el partido el PSOE en España, el presidente de gobierno ha actualizado las elecciones para el próximo 23 de julio. Brújula Internacional ha estado presente en los últimos días de la campaña electoral en España y de este resultado electoral que no es sorpresivo. Las encuestas habían previsto este resultado para el gobierno negativo y lo que no prevían era la convocatoria de elecciones anticipadas, lo cual posiblemente da una posibilidad de cambio de gobierno. Pero todo ha sido dentro de la democracia y con una campaña electoral extraordinaria donde la Unión Europea manifiesta su compromiso con la democracia y con el desarrollo económico. En Madrid escuchamos, como en toda España y en la prensa mundial, la declaración muy corta y muy sucinta de Pedro Sánchez, reconociendo la derrota electoral e informando, como debe ser en la Constitución española de 1978, de que había invitado al rey, conversado con él, para, con sus atribuciones, convocar a las elecciones generales en España. La convocatoria a elecciones generales tendría que ser el 23 de junio, día domingo. Naturalmente que el Partido Popular, como dice la prensa española, le arrebató al PSOE todos los votos en las autonomías y por el resultado de la crisis de ayer reconoce precisamente que nuevas mayorías deben dirigir al país, especialmente cuando ahora, dice Pedro Sánchez, le toca a España presidir la Unión de los 27 países de Europa, creada desde 1957 y fortalecida en 1992 e inclusive perfeccionada por el Acuerdo de Portugal del 2007. Esta situación se presenta también, dice Pedro Sánchez, para que España tenga mayor libertad, no solamente en la política interna, sino también en la política internacional. Un reconocimiento que la prensa estima es de gran importancia por el fortalecimiento de la democracia española y porque Pedro Sánchez acude nuevamente a la voluntad popular. Y como decíamos, España se prepara para nuevos cambios después de lo que fue la pandemia del COVID-19, la guerra en Ucrania, la crisis ambiental con el calentamiento global y una constante en España que es la alternabilidad entre el PSOE y el PP. Si exige elecciones nuevas, por lo tanto ya el país se está preparando y vemos en España que hay una especie de espíritu de cambio con situaciones muy nuevas como es el liderazgo absoluto de Díaz Ayuso en la capital, donde por cierto el partido Podemos desapareció prácticamente y se perfila como una posible también presidenta en el gobierno de España, a menos que discuta o vaya después del candidato Feijóo. Lo cierto es que en estos momentos todo está ya en plena efervescencia, esperando los últimos resultados, pero ya lo que esperan los españoles es un futuro presidente, un futuro gobierno, y hay que ver cómo van a ser las alianzas, porque en esta situación una izquierda fragmentada permitió que el PP fortaleciera su electorado en todo el país. Estando en Europa en actividades académicas, seguiremos informando de aquellos hechos políticos o internacionales que son de interés, siempre en el contexto de Brújula Internacional. Desde Madrid, Julio César Pineda, para Brújula Internacional. Precisamente, como lo comentaba el embajador en su editorial, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció sorpresivamente elecciones para el próximo 23 de julio, esto tras la debacle política que sufrió su partido en las elecciones del día de ayer. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, precisando haber tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas el día de ayer. A su vez, asumió en primera persona los resultados y dijo que es necesario dar una respuesta y someter a mandato democrático la voluntad popular. El Consejo de Ministros se reunirá este lunes por la tarde para refrendar el anuncio, cuya publicación en el Boletín Oficial del Estado dará lugar a la disolución del Parlamento el día miércoles.
La fecha límite para celebrar elecciones era en diciembre y pocos esperaban el adelanto, teniendo en cuenta que España ostentará la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. Por otro lado, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, del conservador Partido Popular, gran triunfador de las elecciones del domingo, reaccionó a la noticia afirmando que España ha emprendido un camino de renovación que ya resulta imparable. Según los analistas, Sánchez, de 51 años, quien llegó a la Moncloa en 2018 tras el triunfo de una moción de censura al conservador Mariano Rajoy, necesitaba recuperar la iniciativa. También hay información desde Turquía, que el día de ayer vivió una segunda vuelta en la que el presidente Erdogan vuelve a tener un nuevo mandato en el país y así se posiciona en la situación política del país y en el mandato con 20 años en el poder. Triunfo del presidente Recep Tayyip Erdogan en las elecciones en Turquía. El mandatario reivindicó el domingo su victoria en la segunda vuelta de los comicios. Tras el conteo del 98% de los votos, según la agencia oficial Anadolu, Erdogan alcanza el 52,1% de los sufragios, frente a 47,9% para su rival, el socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu. Me gustaría agradecer a cada miembro de nuestra nación que nuevamente nos ha dado la responsabilidad de gobernar el país por los próximos 5 años con cada elección que han hecho. En la primera vuelta del 14 de mayo, Erdogan, de línea islamo-conservadora, quedó en primer lugar con 49,5% de los votos frente al 45% de su rival. Por primera vez en la historia, Turquía celebró una segunda vuelta electoral. El candidato opositor de ideología laica reconoció más tarde la derrota. Mi verdadera tristeza es por las dificultades que le esperan al país, pero quiero que sepan que seré el primero en hacer frente a estos problemas. Los resultados confirman los pronósticos para esta segunda vuelta. Erdogan, que ha estado en el poder durante 20 años, llegaba como favorito, pese al deseo de cambio de una parte del electorado, la alta inflación y las denuncias de las restricciones de las libertades en un país con decenas de miles de opositores presos o exiliados. Turquía, de 85 millones de habitantes y miembro de la OTAN, es un país de alta importancia geopolítica. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodymyr Zelensky, felicitaron por su victoria electoral a Erdogan, quien ha impulsado negociaciones de paz entre ambos países. Y en otros temas, el ministro ruso de Relaciones Exteriores visitó Kenia. Allí se reunirá con diferentes parlamentarios para seguir buscando apoyos para Rusia por parte del continente africano. La visita del canciller ruso se produce después de que la semana pasada su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, realizara una gira por Etiopía y Ruanda. Según la Cancillería rusa, Lavrov dijo a los legisladores kenianos que discutieron la cooperación en materia comercial, inversiones, humanitarios, culturales y educativos. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Lavrov visitó en varias ocasiones África. En febrero, 22 de los 54 Estados miembros de la Unión Africana se abstuvieron o no participaron cuando la Asamblea General de la ONU votó una resolución para pedir que Rusia se retire de Ucrania. Eritrea y Mali votaron en contra de la resolución. Rusia organiza entre el 26 y el 29 de julio en San Petersburgo una cumbre con los países africanos. Y tras este recorrido informativo nos corresponde hacer nuestra primera pausa, pero al regreso, como de costumbre, todo el análisis en Brújula Internacional.